Buenas tardes. Bienvenidos a la primera reunión de padres de familia del cuarto grado B. Después de las disposiciones que dio el presidente de la República ante la presencia del COVID-19, el Ministerio de Educación planteó el siguiente programa de Aprendo en Casa. Es una estrategia educativa a distancia, de libre acceso y sin costo que propone experiencias de aprendizajes alineadas a nuestro currículum nacional para que sus hijas e hijos puedan seguir aprendiendo desde sus hogares usando diversos canales de comunicación, como son la web, la televisión o la radio. ¿Cuál es el rol del padre de familia? Mantenerse informados de las estrategias que aprendo en casa. Tener claro que el aprendizaje se produce en todo momento y en todo lugar. Motivar a los hijos a que cumplan con las actividades planteadas. Revisar las actividades que nuestros hijos desarrollan. Es una gran oportunidad para que aprendamos juntos y disfrutemos del aprendizaje. Mantener contacto con la docente para realizar consultas o absolver las dudas que puedan tener. Estas recomendaciones pueden ser muy importantes para sus niños. Por ello, papito, mamita, destínale un lugar adecuado a tu niño para que pueda trabajar en esta aula virtual. Que esté libre de ruidos y de bullicios. Además, proporciónale los recursos necesarios que la maestra va enviando diariamente, así como los útiles escolares, es decir, no debe de faltar un papel o una hojita para apuntar. Además, es necesario tener un horario de trabajo. En nuestro caso, todos los días a través del WhatsApp nos estamos reuniendo a partir de las 8:30 de la mañana. Las clases usualmente duran entre 1 hora y media. Hay que tener cuidado con los distractores, es decir, cuando los niños estén trabajando en el aula virtual, debemos de evitar que esté o consumiendo su desayuno o escuchando el televisor o la radio. Así estará plenamente concentrado con lo que tiene que hacer. Mucho se ha hablado de la educación de antes y ahora, y aquí voy a precisar algunas situaciones. Antes, el protagonista era el docente. Los estudiantes escuchaban y memorizaban lo que éste traía. Importaba más el conocimiento, es decir, el niño más inteligente era el que supuestamente más sabía. Sin embargo, ahora el protagonista es el estudiante. El maestro es un acompañante del aprendizaje. Importa más el desarrollo de las competencias. Pero, ¿qué significa ser competente? Pues bien, para que tu niño pueda ser competente, debe actuar sobre una realidad y modificarla para poder lograr resolver un problema o enfrentar diversos retos. Además, debe hacerlo utilizando o manejando todas las capacidades que él pueda tener, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes que en él se vaya a ir desarrollando. Todo esto le va a tener que tener un actuar en forma oportuna y además teniendo en cuenta un sentido ético, es decir, nuestros valores. Pero, ¿cómo desarrollamos las competencias? Pues bien, para que una competencia pueda ser desarrollada es necesario que el niño tenga un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo y que además sea creativo. Durante todas las actividades que hemos estado trabajando durante todas estas semanas de confinamiento, se ha trabajado la creatividad. Y ustedes han acompañado muy bien a que sus niños puedan desarrollarla. Además, cuando hacemos las clases, los niños participan, pero no basta solamente con eso, sino que su participación tiene que ser de forma crítica. No basta con que solamente sea una respuesta de sí o no, sino más bien que esas respuestas estén argumentadas con cierta propiedad. ¿Por qué es que estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué no lo estoy? Y eso el niño lo tiene que expresar.
Además, las actividades de Aprendo en casa pretenden desarrollar el pensamiento reflexivo, es decir, estas actividades tienden a reflexionar frente a una problemática. La semana pasada, por ejemplo, hicimos o vimos el problema del plástico en todo el planeta y cómo eso afectaba a los demás seres vivos. Entonces, con sus niños pudimos trabajar lo importante que era el reciclar, el reusar y el evitar el uso continuo de plástico para seguir contaminando nuestro planeta. Entonces, esa reflexión que ellos van haciendo se va desarrollando con las capacidades y con las habilidades que el niño ya va teniendo. ¿Todos los niños aprenden igual? Pues no, cada niño es un mundo diferente. Por ende, cada uno tiene diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Probablemente hayan niños que aprendan muy rapidito y hay otros que se demoren. Entonces, cuando veas esta situación, mamá, papá, hay que tener mucho cuidado. No debemos de emitir comentarios sancionadores o negativos para cuando su niño esté trabajando. Muy por lo contrario, deben de ser comentarios alentadores, motivadores, que de repente si no aprendieron en un determinado tiempo, lo harán, tal vez con mayor tiempo, pero finalmente lo van a lograr. Cuando nosotros hablamos del estilo de aprendizaje, es que nosotros también tenemos que tener en cuenta que todos no aprenden de la misma forma. Hay algunos niños que son más visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que de repente aprenden haciendo. Lo importante es que puedas reconocer en tu niño cómo él aprende. Hoy por hoy y a partir de esta pandemia que estamos viviendo, la educación se ha transformado de ser una educación presencial a ser una educación a distancia. Y al ser una educación a distancia es que tenemos que desarrollar dos importantes competencias. Primero, el desarrollo de la autonomía. ¿Y qué significa eso? Hablar de autonomía significa que realicen por ellas o por ellos mismos las tareas y actividades propias de su edad y de su entorno. Normalmente, cuando progresan en esta competencia, también lo hacen en su aprendizaje y en sus relaciones con los demás. Es importante, papitos y mamitas, que ayudemos, asesoremos, acompañemos a nuestros niños. Pero poco favor le hacemos cuando nosotros somos los que hacemos la tarea, nosotros somos los que soplamos la respuesta para que nuestro niño intervenga. Así él no va a poder, 1, aprender y 2, ser autónomo. Pero tampoco significa que nosotros vamos a brindarles el celular o la tablet o la PC o la laptop y que él se quede a libre disposición de lo que él quiera hacer. No estaríamos tampoco en ese momento acompañándolos. Ustedes finalmente son los gestores de qué y cuánto tiempo necesitan su niño para poder trabajar virtualmente. Competentes en el uso de la tecnología. En un mundo globalizado en el que vivimos, es importante que los estudiantes se desenvuelvan en entornos virtuales y que buscan optimizar el aprendizaje a través del desarrollo de habilidades y capacidades. Sus hijos son ya internautas, es decir, que han nacido en una época en el que es fácil para ellos el uso de la tecnología, probablemente mucho más fácil que lo fue con nosotros. Sin embargo, esta facilidad que ellos tienen hay que gestionarla, hay que direccionarla. No podemos permitir que ellos utilicen la tecnología solamente para jugar o para distracción, sino que las utilicen como un medio y una forma de aprendizaje. Muy bien, gracias mamitas. Quédense siempre en casa.